Sí, bueno, buenas noches, todos hermanos y hermanas y todos invitados para el estudio bíblico Romanos. Hoy también, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hemos pasado un día y ahora estamos aquí, ¿verdad? Para aprender más la palabra de Dios con el libro Romanos. Entonces, espero, ¿verdad?, que puedan llegar a tiempo para que estemos profundizando más y más con toda la palabra. Que Dios nos permite hoy que aprendamos bien, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a orar para nuestro inicio con el estudio bíblico romano, ¿sí? Yo oro, sí, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas grandemente para que puedan estar bien firme con la fe verdadera y también llevar guerra contra Satanás para rescatar a muchas almas y manteniendo la vida limpia, sana, justa. Debe habernos salvado a cada uno de nosotros de toda nuestra maldad y pecado por la fe, por medio del Evangelio de Cristo. Realmente, Señor, nos ha sellado con su Espíritu Santo, nos guía y nos dirige y nos lleva para que podamos llevar nuestra vida limpia, sana, justa. Realmente no somos salvos solo por la gracia, sino por estar sellado, sujeto al Espíritu de Dios, podemos llevar una vida limpia y justa, sana con nuestro cuerpo mortales por causa de hábito pecaminoso que aún mora en él, pero por el Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu y realmente se resucita nuestro cuerpo para llevar una vida conforme a toda la voluntad y la verdad de nuestro Dios. Por lo cual el Señor dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe. Aquí estamos, Señor, para aprender más, para conocer más y para aplicar más cada palabra en nuestra vida, con obediencia y sujeción a la palabra, a la voluntad de Dios, de nuestro Dios. Señor, bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas grandemente y todos nuestros oyentes del estudio bíblico. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, en esta mañana vamos a buscar el libro Romanos capítulo 11, versículo 26. 11, versículo 26. Sí, yo leo. El libro Romanos capítulo 11, versículo 26, sí, yo leo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así que estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Sí, hasta aquí leímos. Sí, realmente el asunto que nosotros estamos, ¿verdad?, compartiendo ya muy importante, ¿verdad? Si realmente nuestro Dios, con su poder y amor, hace 12,000 años, envió a su Hijo Jesús, ¿verdad?, según su promesa. Pero en el mundo, ¿verdad?, hay muchas reacciones diferentes, ¿verdad?, ante
la presencia de Dios ante nuestro Señor Jesucristo enviado con el fin de salvar al mundo, el mundo entero. Tal como está escrito, San Mateo 1, verso 21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, por quien salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego San Juan 3, 16 dice, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así, nuestro Dios envió a su Hijo Jesús como el Cordero de Dios, ¿verdad? Para salvar al mundo. El único fin, el único propósito con que Dios envió a su Hijo Jesús es salvar al mundo de todos sus pecados. Porque con mínimo pecado ninguno puede estar con Dios. Con el pecado nadie puede llegar al reino de Dios. Y realmente uno con el pecado se hace enemigo ante Dios y al final terminan condenados juntamente con el diablo en el fuego eterno. Por eso, Dios, para poner a nosotros en el lugar seguro, más seguro, y envió a su Hijo Jesús a salvarnos, ¿verdad? Una vez para siempre de todo nuestro pecado, para que ya nosotros tengamos 100% seguridad de entrar al reino de Dios. Así uno estando bien seguro con la salvación, como ya la entrada, ¿verdad? Entrada perfecta al reino eterno, con la justicia de Dios, con la santidad de Dios, con la perfección de Dios, uno realmente por fe alcanzado, ¿verdad? A ser justo, perfecto, santo, por la fe en Cristo Jesús. Así que por la gracia, por la fe, uno llegado, santificado, justificado, perfeccionado, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, por medio de la fe, uno ya quedan preparados para entrar al reino de Dios, ¿verdad? Luego uno llevaría la vida cotidiana, llevándola, ¿verdad? Con lucha contra Satanás para mantener también su vida limpia, sana, justa. También, ¿verdad? Para agradar al Señor. Pero este orden nunca puede ser revolcado jamás. Porque primero salvación por la misericordia. Primero, ¿verdad? La salvación que viene por la fe de Jesucristo. Solamente en el Evangelio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Luego viene la vida cotidiana con santidad, con justicia, buscando la perfección conforme a toda la voluntad y la palabra y la verdad de nuestro Dios. Así tal como dice San Mateo, capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados, entrarán, dice, en el reino de Dios. Bienaventurados los que son, los que lloran, porque serán consolados, serán consolados. Y bienaventurados los que son mansos, porque ellos conquistarán la tierra nueva, en el reino de Dios, ¿verdad? Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados de la justicia de Dios, la cual viene por nuestro Señor Jesucristo. Así que uno bien negativo debe estar para conectarse con positivo, para, ¿verdad? Crear la electricidad, ¿verdad? Físicamente suena bien, ¿verdad? Sí. En un positivo, un negativo se conecta, entonces y se hacen chispa eléctrica. Ahí pueden, ¿verdad? Trabajar fuerte, ¿verdad? Muchas cosas, ¿sí? Así que puede trabajar la corriente, ¿verdad? Corriente eléctrica puede trabajar para hacer funcionar refri o luces, y también esa electricidad también puede arrancar el carro en que andan ustedes también, ¿verdad? Por eso sin electricidad hoy en día estaría total el mundo entero parado. Sí, por eso la corriente eléctrica, ¿verdad? Trabaja muchas cosas, pero siempre el positivo y el negativo se encuentran adecuadamente, ¿verdad? Ahí se pueden hacer ese poderoso trabajo, ¿no? Si ponemos el Evangelio de Cristo como el positivo, seres humanos como corazón pobre, con corazón lloradero, con corazón manso, con corazón sediento, hambriento de justicia.
totalmente sin poder fabricar nada, ninguna justicia aceptable ante la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces uno absolutamente siendo negativo, ocupa el positivo, ¿verdad? Para hacer chispa eléctrica final, ¿verdad? Así, la vida eterna viene por el Evangelio, el poder de Dios para salvación. ¿A quién aplica? A todo aquel que cree. ¿Quién pueden creer? Uno que no pueden fabricar nunca justicia de Dios, salvación, poder, nada, ¿verdad? Siendo uno como tal, dice San Mateo 5, capítulo 5, verso 3 a 6, ¿verdad? En 4 posiciones de seres humanos, con corazón pobre, con corazón deprimido y con corazón manso, no puede resistir contra Dios, ¿verdad? Y también con corazón hambriento y sediento de la justicia, porque no la fabrican nunca. Así uno espera, ¿verdad? Y esa salvación que se brinda por nuestro Señor Jesucristo, al final uno se conecta bien por fe. En el Evangelio, ahí pueden obtener la vida eterna, la salvación por la justicia de Dios. Por eso Romano capítulo 1, verso 16, 17 habla, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque ese es el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? El Evangelio. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Para todo está abierto el Evangelio. No solamente algunos que son escogidos, predestinados, o algunos que están elegidos por Dios, no jamás. Para todo aquel que cree. Condiciones el que cree, dice, ¿verdad? Todo aquel que cree, judío primeramente, también griego. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, así dice. Así el poder de Dios para salvación, que es el Evangelio. Uno, ¿cómo puede obtenerlo? Por creer nada más. Ahí no se mete mínima obra, mínima justicia o mínimo, ¿verdad? Mínima cosa, ¿verdad? Que hayan hecho. Solamente Dios hace todo para cumplir el Evangelio de la salvación eterna por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y después seres humanos, ¿verdad? Con corazón humilde, tal como dice San Mateo 5, versos 3 a 6, con corazón pobre, con corazón deprimido, quebrantado, con corazón manso, sin resistir contra Dios, y con corazón sediento y hambriento de la justicia de Dios, porque no la tiene ninguna. Entonces ahí cabe, ¿verdad? El Evangelio, ahí se produce la vida eterna, la justicia de Dios, el poder de Dios de la salvación. Ahí se ve uno bien bendecido, bien, termina con Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del pueblo de Israel? Sí, obviamente el pueblo de Israel, pueblo escogido de Dios, para cumplir el plan de Dios, para cumplir y realmente la manifestación de Dios, Dios sí levantó al pueblo de Israel, descendencia de Abraham. Pero, ¿verdad? Esa es elección. No significa ellos ya nacen salvados, ya desde nacen ellos son escogidos, por lo cual ya son de Dios. Nunca ellos pueden entrar al reino de Dios o necesitarían ser renacidos aparte. No, no está hablando nunca. Ellos son escogidos de Dios. Siempre hablamos, ¿verdad? Por 4 razones grandes. Como testigo de Dios, primero, ¿verdad? Segundo, para escribir la Biblia. Tercero, para dar matriz por la venida, por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo encarnado. Y luego, como ejemplo ante todos seres humanos del mundo entero. Por esas 4 razones, Dios escogió a un pueblo llamado pueblo Israel, descendencia de Abraham, ¿verdad? Según linaje de Isaac y Jacob. Por eso Dios se llama Dios de Abraham y Dios de Jacob, Isaac, y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Dios manifestó ante Moisés, así se manifestó: yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Así el Dios de Abraham, Isaac y Jacob llamó a Moisés para cumplir su plan, su propósito.
en elección del pueblo de Israel, ¿verdad? Por medio de Moisés no viene la salvación, sino liberación del Egipto, ¿verdad? Todo el pueblo por medio de Moisés liberado de Egipto, debe haber terminado la esclavitud por 400 años debajo del dominio de Faraón en la tierra egipcia, en el imperio egipcio, ¿verdad? Y finalmente Moisés lleva hasta el río Jordán, pasando 40 días en el desierto madianita, errándose, ¿verdad? Por su incredulidad. Hasta ahí Moisés lleva y finalmente Moisés muere y luego debe haber cruzado el río Jordán por medio del liderazgo de Josué y pueblo de Israel ya quedan en tierra Canaán, tierra donde fluye leche y miel, conforme a la promesa de Dios, ahí formándose una nación, ya conquistando el territorio, llegando hasta el día de David. De Josué, ¿verdad? Hasta David pasa 360 años, no poquito más, casi 400 años, ¿verdad? Por etapa de Saúl pasa 40 años y 14 jueces, después de Josué, ¿verdad? 14 jueces, 360 años, casi 400 años después, ¿verdad? Y la tierra prometida de Dios a Abraham, Isaac y Jacob se conquista 100% por el rey David, ¿verdad? David, el rey David fue formado, al final, por gran apoyo de Dios hasta ser emperador del imperio hebreo, ¿verdad? Entonces, y ahí están formándose el pueblo llamado Israel, una nación, ¿verdad? Un reino, Israel, ¿verdad? Se formó. ¿Cuál es el fin? No por su salvación nunca, ¿verdad? Ellos nunca fueron escogidos para tratarse o ser tratados bien, especialmente para la salvación nunca. La salvación únicamente por la fe, únicamente para los judíos y gentiles, tal como dice Romano capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, así que sea judío, ¿verdad? O gentiles, o tanto judíos y como gentiles, a todo aplica, ¿verdad? Solamente el evangelio es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, sea judío o gentiles, ¿verdad? Por eso, y en este punto, ¿verdad? Dios está aclarando muy bien, aunque el pueblo de Israel fue escogido como pueblo especial de Dios entre todas las naciones del mundo, y por 4 razones de elección de Dios al pueblo de Israel, como testigo de Dios para entregar matriz de la venida de Cristo y escribir la Biblia y ejemplo para todos los gentiles. Pero nunca el pueblo de Israel fue escogido para la salvación, jamás. O nunca ellos fueron predestinados para llegar a ser salvos automáticamente, sin fe, nunca. Por eso es importante, ¿verdad? El campo, el corazón de cada uno, ¿verdad? Para recibir la semilla preciosa, la cual se llama el Evangelio. Para recibir el positivo, uno tiene que tener el negativo. Sin tener negativo, el positivo no va a correr bien. Va a haber uno teniendo y anticonductor, ¿verdad? Y realmente no corre la corriente, entonces nunca va a pasar corriente. Por ejemplo, entre dos electricidad, por ejemplo, el positivo y negativo, entre el positivo y negativo pone hule, ¿sí? Una como plancha de hule, nunca va a correr. Así que como hule, ¿verdad? Funciona hoy en día, muchas cosas equivocadas que guardan o establecen o procuran establecer en cada ser humano, ¿verdad? Por eso, en este punto, los judíos, el pueblo de Israel estaba sufriendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Conforme a la promesa de Dios. Y realmente Dios envió su Mesías, llamado Jesucristo, a su tierra, tierra del pueblo escogido de Dios. Pero ¿cómo trataron el pueblo de Israel, pueblo escogido de Dios? Totalmente maltrataron a Cristo únicamente para matarlo también, ¿verdad? Hasta matarlo.
¿Cuál es el problema que llevaban el pueblo de Israel? ¿Por qué razón ellos matan a Cristo? Sí, hay mucha razón, ¿verdad? Por causa de altivez que ellos llevan. Primero, ellos no querían ser enseñados por Cristo, enviado de Dios. Segundo, ellos tenían su propia justicia establecida según su tradición, según, ¿verdad?, enseñanza de los hombres, ¿verdad? Y tercero, y ellos nunca esperaban ver un Mesías humilde como tal Cristo nacido en el establo de Belén, humildemente, fue criado en la tierra tan escondida, una aldea que se llama Nazaret, como Cristo suena campesino. Jesús de Nazaret, ¿qué significa? Jesús campesino. Humildemente Cristo se manifiesta ante el pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel, desde, ¿verdad?, líder principal hasta último judío, jamás ellos esperaban a un Mesías tan humilde que nacen de Nazaret y también no andan, ¿verdad?, políticamente altamente, sino bien humildemente, andando como cualquier persona común y corriente, comiendo, bebiendo con pueblos y común y corriente, y también, ¿verdad?, andando con pecadores. Y así que, ¿verdad?, y los judíos finalmente menosprecian a Cristo, ¿verdad? Porque ellos esperaban su Mesías que apareciera, ¿verdad?, en el mundo como emperador para destruir a Roma y liberar y restaurar al pueblo de Israel, librándolo de la mano de emperador romano. Pero Cristo nunca lo hacía. Políticamente nunca Cristo discutía con nadie ni peleaba. Como que ellos, ¿verdad?, tienen idea diferente a la voluntad de Dios en enviar el Mesías. Entonces, al final, ¿verdad?, ellos deciden matar a Cristo por medio de la mano de gentil llamado Poncio Pilato, quien era gobernador sobre el pueblo de Israel, con su potencia de tener sentencia, ¿verdad?, sobre el reo. Final, ¿verdad? Ellos tratando a Cristo como si fuera un reo pecador, por decir, ¿verdad?, rebelde contra César, dice, ¿verdad?, emperador romano César. Los judíos con su astucia que dijeron, nosotros no tenemos otro rey, solo tenemos emperador César, nada más como nuestro rey. Pero uno que dice rey de los judíos, aunque Cristo nunca lo dijo, ¿verdad? Y realmente, y uno que es el rey de los judíos, entonces traidor contra César. Nosotros no estamos de acuerdo con este rey llamado Jesús, mejor matarlo. Si no, Poncio Pilato, usted sería y rebelde contra César, contra, ¿verdad?, César se hace traidor. Final, ¿verdad? Poncio Pilato, bien convencido por esa astucia y con esa maña de los judíos, que eran tan astutos con la sabiduría satánica y diabólica, ¿verdad? Él quedó convencido, final, sentencia, injustamente entregando a Cristo para que lo matara. Final, Cristo fue muerto en la cruz, derramando la sangre. Ahí brilla realmente la sabiduría máxima de Dios, sabiduría absoluta de Dios. ¿Por qué? En el medio de todo libre albedrío y rebeldía y maldad, desobediencia, crueldad y también, ¿verdad?, hasta astucia y maña que se llenan, se combinan entre todos. Por fin, ¿verdad?, ellos concluyen a matar a Cristo según su conveniencia, para la conveniencia de Poncio Pilato, para los judíos, para fariseos y escribas, para el pueblo, para todos, sí se conviene matar a Cristo, ¿verdad? Por lo cual ellos matan a Cristo crucificándolo, pero en el medio de decisión equivocada, rebelde y desobediente y altiva de todo, ellos, Cristo cumple su voluntad, con la cual nació aquí en la tierra, ¿verdad?, encarnado, tal como está escrito San Mateo 1, verso 21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, por quien salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años a salvar al mundo de sus pecados. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Esta voluntad divina del Padre cumplida en el cielo por medio de la obediencia, sujeción de nuestro Señor Jesucristo hasta morir en la cruz,
se cumplió de una forma perfecta. A pesar de que todos los, ¿verdad?, judíos y gentiles se unen, se combinan para hacer contra la voluntad de Dios, contra Cristo. Pero Cristo sencillamente cumple con su muerte, cancelando la paga del pecado del mundo entero, y final se resucitó y venció la muerte para abrir la puerta absoluta para el Padre Santo, para todo el mundo entero, para que cada uno pueda entrar en el reino de Dios por la fe, por la gracia del Señor Jesucristo. Así se cumplió, sencillamente. Así que cualquier pecador, es verdad, cualquier pecador es reconociendo su maldad y su límite, por sí uno no puede hacer nada para resolver su pecado. Uno no puede ser salvado por sí mismo, ni puede presentar la justicia aceptable ante los ojos de Dios, jamás por su obra, ¿verdad? Entonces uno, entendiendo esa posición, como tal, el publicano ante el templo oró, ¿verdad?, golpeando su pecho, por la vergüenza, ni mirando al cielo, pidió: ante Dios, Dios, sé propicio por mí, soy pecador. Yo soy pecador. No solo soy pecador, sino pecador muerto. Yo no puedo hacer nada absolutamente por mis pecados, para mi salvación, jamás. Por favor, que pague precio por mi pecado usted, como el templo, ¿verdad? Cristo vino hace 12,000 años encarnado. El cuerpo de Cristo fue el templo. Como tal, Cristo dijo, San Juan capítulo 2, ¿verdad?, hablando con los judíos: destruir, ¿verdad?, el templo. Yo lo levantaré al tercer día. Aunque ellos, ¿verdad?, se rebelan contra Cristo, diciendo, ¿verdad?, o cuestionando con Cristo: este templo que fue hecho por 46 años, ¿tú puedes levantarlo al tercer día? Pero Cristo refirió de su cuerpo, dice, que es el templo. Por eso cuando pidió, ¿verdad?, el publicano, San Lucas 18, ¿verdad?, segunda oración del publicano, lo que pidió el publicano, que fue ante el templo, sin mirar al cielo, golpeando su pecho: Dios, sé propicio por mí, soy pecador. Así que sin que muera el templo, que es el cuerpo de Cristo, hasta que derrame su sangre, ¿verdad?, su pecado no se va a cancelar perfectamente. Por eso, entendiendo su inutilidad total, él pidió a Dios, más bien a Cristo, que muera por su pecado para liberarlo. Esto es como una continuación de oración Padre Nuestro, tal como dice San Mateo capítulo 6, ¿verdad? Perdónanos nuestra deuda. Así no termina. Hoy en día mucha gente se equivoca con esa oración de Padre Nuestro. Hasta Cristo nos mandó que pidamos perdón. No, no es así. Cristo nunca, ¿verdad?, dijo hasta ahí solo, ¿verdad? Perdónanos nuestra deuda. Entonces mi Padre nos perdona, así nos dice. Perdónanos nuestra deuda, ¿cómo? Así como, o como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Condicionalmente, dice, ¿verdad? ¿Cómo qué? Como que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿cómo perdonamos a nuestros deudores? ¿Cuándo o cómo, verdad? Ellos pagan ya una vez, ¿verdad?, según la cantidad de su deuda hasta interés. Entonces viene el perdón. Pero ninguno se perdona por pedir, jamás. ¿Cuál es la equivocación del mundo entero hoy en día? Mucha gente toma, en verdad, esa ocasión. Mira, dice, pida perdón, así que ore, dice, ¿verdad? Entonces, perdónanos nuestra deuda. Eso, perdónanos nuestra deuda, significa misma oración de él, ¿verdad?, publicano, golpeando su pecho sin mirar al cielo, ¿verdad? Él confesó y pidió también: sé propicio por mí, Dios, soy pecador. Por ser pecador, tú tienes que pagar Dios. Como tú viniste aquí, ¿verdad? Tú viniste aquí para morir por mis pecados, ya que muera para cancelación de mi pecado. Eso significa. Por eso siempre el pecado tiene su precio, tal como dice Romanos capítulo 6, verso 23, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. No se agrega más, no se quita más. Tal como está escrito en la Biblia:
una forma perfecta se cumple a su día, el día divino, ¿verdad? Por eso Cristo vino hace 2000 años y fue bautizado él 12 veces, primero en agua, luego en su sangre. Bautizado en su propia sangre, como fue presentado por Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues el primer asunto del asunto fue quitar el pecado del mundo en un día, ¿verdad? Cargando el pecado, la deuda del mundo entero sobre la carne, Cristo final. Llevó el pecado ¿hasta dónde? Al matadero, pasando 3 años y medio. Debe haber sido bautizado en agua como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ahora él tiene que cancelar en su sangre. Por eso este segundo bautismo en que Cristo iba a ser bautizado, como dice San Lucas capítulo 12, verso 50, Cristo dice ante sus discípulos, yo tengo un bautismo que tengo que ser bautizado hasta que se me cumpla como me angustio, dice, ¿verdad? Cristo hablando, el segundo bautismo en su propia sangre, súper está anunciado, ¿verdad? Pero sin pagar. La paga del pecado, él bañado en su sangre, realmente no hay cancelación perfecta. Por eso al final Cristo murió en la cruz, pasando segundo bautismo en su propia sangre, bañado en su sangre, Cristo murió por la cancelación de todos nuestros pecados una vez para siempre. Por lo cual viene el resultado tal como dice Hebreos capítulo 9, versículo 12. No por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice. Cristo ya con su pago cumplido por su propia sangre, no por sangre de macho, ni cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre, Cristo cancelando por todos nuestros pecados nos hizo libre de toda la deuda nuestra, de todo nuestro pecado una vez para siempre, por lo cual se cumplió la redención eterna, habiendo obtenido eterna redención. Así que esa redención hecha por la sangre de Cristo es eterna, absoluta redención. Porque desde el principio del pecado hasta el fin del pecado, desde el principio del pecado del primer hombre Adán hasta último pecado de último ser humano que iban a nacer en la tierra, Cristo ya canceló perfectamente. Así nuestros pecados, pasado, presente y futuro, ya están cancelados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, Cristo ya muerto en la cruz, bañado en su sangre, bautizado en su propia sangre, Cristo cumplió la cancelación perfecta y eterna, una vez para siempre. Por eso Cristo ya antes de morir, dijo, ¿verdad? Antes que diga ante el Padre, Padre, entrego mi espíritu. Que dijo antito de esa palabra, consumado es. Fue consumado, fue terminado, fue cancelado. Una vez para siempre el pecado del mundo entero por la muerte de Cristo, derramando la sangre. Por eso, y absolutamente, ¿verdad? La salvación fue cumplida por la obra, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién hizo todo? Solo Cristo. ¿A quién aplicaría esta salvación tan grande? Al que cree, al que desee, al que cree en final, ¿verdad? Tocaría esta salvación tan grande. Pero ¿cuál es el problema? Los judíos, ¿verdad? Y no se sujetaron al evangelio, procurando para establecer su propia justicia, justicia humana, humana que no vale nada ante los ojos de Dios. Por eso, y la vez pasada nosotros también compartimos un poco, ¿verdad? Cuando hablamos sobre sobre Romanos capítulo 10, versículo 10, sobre la actitud de los judíos, sobre la actitud del pueblo de Israel, poquito, vamos a ver. Romanos capítulo 10, verso 1, dice así. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Salvación.
para el perdón del pecado, ¿verdad? Para que pueda entrar al reino de Dios. Esto es gran anhelo que tiene apóstol Pablo. Realmente era gran patriota él, amador de su pueblo, ¿verdad? Él deseaba que todo el pueblo suyo sea salvo. Pero la actitud del pueblo de Israel estaba muy equivocada, ¿verdad? Por eso acá dice verso 2, ¿cuál es su equivocación? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no comprometan ciencia. La ciencia, la palabra de Dios, ¿verdad? El conocimiento de la verdad. No conforme a la ciencia, ¿sí? No conforme a la palabra de Dios, sino según su pensamiento, según su justicia humana. Por eso acá dice verso 3, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Quién trae la justicia de Dios? Cristo. Cristo es el positivo, nosotros absolutamente negativo. Para traer ese positivo, que es el poder de Dios que nos trae la justicia de Dios para nuestra salvación eterna. Pero los judíos final, ¿verdad? Rechazan, creyendo que ellos son también positivos. Entonces se pegan, nunca. ¿Verdad? Brincan, se pelean, ¿verdad? Por eso al final ellos niegan a Cristo con actitud furiosa contra Cristo. Somos buenos, somos justos. ¿Cómo ocupamos la salvación? ¿Cómo ocupamos otra justicia? Nosotros siempre cuidamos la ley, tal como Moisés nos enseñó. Estamos procurando para guardar los mandamientos perfectamente. Así que somos buenos. Diferentes somos a los gentiles. Diferentes somos a los samaritanos. Entonces, ¿cómo nos trata igual a ellos como pecadores? No, no puede ser. Así ellos están procurando establecer su propia justicia, bien equivocada más bien, ¿verdad? Ahí está gran error del pueblo de Israel por su altivez, por su ignorancia y por su, ¿verdad? Y insistencia o resistencia, ¿verdad? Sin tener corazón manso contra la palabra de Dios. Así que no tiene ello ese cuatro corazón que se refieren, ¿verdad? En San Mateo, capítulo 5, versos 3 a 6. Ellos no eran pobres de corazón, sino altivos. Ellos no son deprimidos, ¿verdad? Sino ellos muy positivos por su propia justicia. Hasta señalar otro pueblo, otra gente, otra persona, o a los gentiles, condenándolos, considerando de sí que ellos son muy justos, muy buenos, comparando con otros gentiles. Entonces ellos ni tienen corazón de choradera. Más bien ellos están súper, ¿verdad? Convencidos de su propia posición, tan alta, superior que otros gentiles. No ocupaban para nada consolación. Y tercer corazón, ni eran mansos, ¿verdad? Manso debe ser ante la palabra de Dios. Palabra de Dios irresistible, irresistible. Pero ellos resisten contra la palabra de Dios, final la rechazan por su altivez. Y ni tienen ni hambre ni justicia de la justicia, porque ellos ya tienen con la suya propia, muy saciada estaban. Por eso hasta condenar a los demás, menospreciando a otros gentiles también, ¿verdad? Considerando que ellos son ya superior que a los gentiles a nivel de justicia. Ellos ya son justos, por lo cual no ocupa la justicia de Dios, porque ellos ya la tienen, su propia justicia establecida en sí, ¿verdad? Por eso ahora, verso 3 de Romanos 10 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, dice. Así que ellos no se han sujetado a la justicia de Dios, porque tenían su propia justicia. Por eso ellos sí consideraban, ¿verdad?, igual a Cristo positivo. Entonces nosotros no ocupamos otro positivo, ya somos positivos ya por nosotros mismos, por nuestra obra, y además somos escogidos de Dios desde Abraham hasta nosotros. Ya podemos entrar al cielo desde que nacimos, somos escogidos de Dios, somos especiales, somos diferentes a los gentiles. Pero la palabra de Dios nunca ampara esa idea y pensamiento. Más bien, Juan el Bautista, ¿verdad? Cómo regañó, cómo exhortó, ¿verdad? Fuerte con la palabra de Dios. Tal como dice San Mateo, capítulo 3, ¿verdad? ¿Cómo digo? San Mateo, capítulo 3, versículo 7 dice, ¿verdad? Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos
venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, que nos enseñó a huir de la ira venidera, hacer pues fruto dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir, dentro de vosotros mismos, Abraham, tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Por eso el pensamiento de los judíos que nosotros tenemos a Abraham por padre. Desde nuestro padre Abraham somos escogidos de Dios. Por eso nosotros no nacimos en fornicación como otros gentiles. Nacimos como hijo de Dios. ¿Dónde dice esto en la Biblia? En ninguna parte. Ellos inventan. Por eso acá, como una continuación de San Mateo, ¿verdad? Capítulo 3, versos 7 a 9. También aquí dice San Juan capítulo 8. El libro San Juan capítulo 8, versículo 31, ¿verdad? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Aparentemente ellos son creyentes, ¿eh? Aparentemente están avanzados también que otros gentiles, ¿verdad? Pero aún todavía falta a nivel de fe, porque no una fe verdadera basada en la verdad, sino en su propio orgullo, en su propia justicia, en su propia posición superior que la de gentiles. Por eso dice Cristo, ¿verdad? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos nunca fueron esclavos de nadie, dice. ¿Y cómo dice tú seréis libre? Jesús les respondió, dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así ellos dicen. Tremenda palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creían? Nunca fuimos esclavos de nadie, dice. Verso 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Otra vez se presenta Abraham, ¿verdad? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú seréis libres? Entonces ellos nunca fueron esclavos de nadie, dice. Así ellos consideraban, ¿verdad?, ya libres. Desde que nacen ya somos escogidos de Dios por nuestro padre Abraham. Somos diferentes. Por eso, poniendo esa posición altiva y buena, justa, según ellos, cuesta, ¿verdad?, llegará postrado ante Cristo, quien es su Salvador. Porque ellos sí, absolutamente no ocupa para nada el Salvador, porque ellos mismos ya están muy bien. Por esa actitud ellos finalmente rechazaron a Cristo. Por esa actitud mataron a Cristo. Por esa actitud hasta hoy los judíos, ¿verdad?, siguen rechazando a Cristo. ¿Cómo consideran los judíos a Cristo hoy en día? Como un profeta enloquecido. Cuando yo vivía, ¿verdad?, en Argentina, en Buenos Aires, en zona comercial donde se encuentran muchos judíos, he encontrado con varios o muchos judíos, ¿verdad? Preguntaba personalmente, ¿quién es Cristo para usted? Todos me dijeron, Cristo era un profeta enloquecido. Aún ellos creen así, aún están perdidos todavía, ¿verdad?, con ese endurecimiento del corazón. Porque ellos siguen esperando su Mesías como emperador del mundo. Pronto va a venir su Mesías, al cual ellos esperan, llamado anticristo, ¿verdad? Con gran crueldad, con gran, ¿verdad?, y ira contra el mundo entero, va a matar a muchos, pero muchos, a muchísimos. Como hombre, diablo, hombre, ¿verdad? Así va a pasar el mundo en tribulación por la dictadura de anticristo, que va a ser gobernador mundial aparentemente, con potencia económica y política, pero gobernando sobre los gobernadores mundiales. Él va a aparecer, ¿verdad?, para dominar el mundo entero. Entonces, en el principio los judíos van a estar bien contentos y luego ellos van a arrepentirse.
por su gran error y equivocación. Por eso en esta parte donde leímos, el libro Romanos está hablando de este punto también, ¿verdad? Romanos capítulo 11, versículo 26, ¿verdad? Sí, yo leo. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, gentiles, ¿verdad? Pero en cuanto a la elección, los judíos elegidos son amados por causa de los padres. Aquí están hablando un punto ya importante. Y como la vez pasada compartimos, ¿verdad? Verso 25 ya están hablando sobre la plenitud de gentiles. Antes que venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, ¿verdad? Y cuando venga nuestro Señor Jesucristo en segunda venida, significa aquí en la tierra ya está preparada su iglesia, su novia, hasta la última pieza ya se colocó en la iglesia de Cristo para total formación de la novia de Cristo, santa, limpia, justa, la cual es la iglesia de Cristo. La novia de Cristo, así suena. Entonces Cristo primero arrebata su iglesia sobre la nube en el aire, porque en la tierra se va a venir gran, pero gran destrucción, gran tribulación por 7 años, ¿verdad? Como el libro de Daniel capítulo 9 está mencionando, ¿verdad? Sobre 7 años. Primer 3 años y medio y segundo 3er año y medio. Pasando primer 3 años y medio se va a quitar todo culto y adoración, ¿verdad? A otros dioses, porque Anticristo va a sentar en el templo para decir ante el mundo entero que lo adoren todo el mundo a él. Si no lo adora, lo mata. Por eso él va a hacer, ¿verdad? Según él, según su altivez, exigencia al mundo entero con su crueldad, con su propia dictadura sobre el mundo entero, destructivo total, va a exigir al mundo entero que lo adoren solamente a él. Pues muchos que rechazan van a ser muertos, ¿verdad? Muertos. Esa época ya siendo gentiles mueren sin salvación, ¿verdad? Por rechazo del gobierno del anticristo, igual, ¿verdad? No puede entrar al cielo, porque no son renacidos, no son salvos, no son librados del pecado todavía. Por eso, final, época de la tribulación, ¿sí? Se viene gran destrucción, gran mortandad, realmente. Por eso, y cuando venga cuando ya se termine la plenitud de gentiles, ya hasta último gentil llega a su iglesia, renacido, santificado por la fe, por la sangre de Jesucristo. Viene ya completa iglesia, formada total. Entonces, Cristo lleva su iglesia para arriba y todos los pecadores en la tierra, y luego brinca, ¿verdad?, la oportunidad del evangelio a los gentiles, enviando Dios sus dos, ¿verdad?, testigos a Jerusalén, como dice Apocalipsis capítulo 11, ¿verdad?, 2 candeleros, 2 olivos. Así que 2 testigos llegan a Jerusalén por primer 3 años y medio, antes que se levante, ¿verdad?, anticristo en el templo como abominación, ¿verdad? Antes que sentara, se viene, ¿verdad? Ya regreso hasta último judío a su tierra en Jerusalén. Ellos oyen final con 2 testigos enviados de Dios. Ellos predicando el evangelio 3 años y medio con autoridad, con poder. Así que por lo menos 3 años y medio ellos tienen ya total de poder y autoridad y libertad para predicar a los judíos únicamente. Así Anticristo quiere hacer algo, no puede. Algún otro, ¿verdad?, quiere atacar o quieren, ¿verdad?, perseguirlo, interrumpirlo, su acción de evangelización a los judíos, no se puede. Porque hasta de poder, ¿verdad?, ellos sacan, ¿verdad?, el fuego del cielo, ¿verdad?, quemando uno que molestan a ellos. Por eso van a tener 3 años y medio, el tiempo absoluto de evangelizar a los judíos. Final, dentro de los judíos se viene gran arrepentimiento. Debe haber pasado tanto años. Desde la colonización por Babilonia, ¿verdad?,
hasta esa época, casi 2600 pico años va a pasar. Debe haber sido desechado fuera de su tierra en el año 70 por medio de invasión de General Tito, con 80.000 soldados armados romanos. El soldado romano bien armado viene destrucción total sobre el pueblo de Israel, sobre Jerusalén, destruido total el templo, ni una piedra sobre piedra queda, una destrucción total y tierra total del pueblo de Israel, ¿verdad? Se arranca todo. Toda planta frutal totalmente se arranca y pozos se tapan, se vuelven asolado total. Desde aquel tiempo hasta su restauración, 1948. Así que desde el año 70 hasta 1948. ¿Cuántos años pasan? 1878 años, ¿verdad? Ellos cerrando un lado, otro lado, expulsados de diferentes naciones y siempre ellos tienen que ver mortandad en su historia constantemente. En la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? 6 millones judíos murieron, ¿verdad? Por causa de la persecución de nazis. Así se marca una gran cantidad de judíos que fueron muertos, asesinados. Una u otra forma, ¿verdad? Terriblemente, cruelmente ellos murieron. Pero debe haber, ¿verdad? Debe haber restaurado el pueblo de Israel en el año 1948. ¿Y qué pasa hasta hoy? Ya 73 años, 74 años pasa, ¿verdad? Pero poquito a poquito ellos se mueven. Por eso hoy en día se encuentran muchos judíos mesiánicos. Aún ellos equivocados están. Así ellos no serán arrebatados todavía por esa fe equivocada cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Pero se encuentra un grupo de los judíos que acepta a Cristo como Mesías. Ese punto llegan por lo menos, ¿verdad? Ellos se van a quedar en la tierra, pero al final, cuando vienen 2 testigos a Jerusalén, ese tiempo ya ellos, final, ¿verdad? Se prende luz. Mira, ya Cristo murió en la cruz por todo nuestro pecado una vez para siempre. No solo por pedir perdón, no solo por ser bautizado, no solo haciendo oración de fe uno puede ser salvo, sino ya Cristo canceló por todo nuestro pecado. Ese mensaje correcto del Evangelio por 2 testigos que visitan a Israel, ¿verdad? Y se va a predicar correctamente ese tiempo, muchos judíos van a llegar a ser salvos. Ese número se menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, ¿verdad? 144.000 judíos. Apenas por 3 años y medio, 144.000 judíos se van a convertir. Un gran número, ¿verdad? Por miles de años, ¿sí? Por su dureza de corazón, no creen en Cristo. Pero muy pocos judíos fueron salvos. Pero al final, pasando esa época, gran tribulación, expulsación, matanza, al final su corazón se humilla, se quiebran total. Al final ellos empiezan a ver su pobreza, su miseria, ¿verdad? Al final se humilla para que se preparen su corazón. Como tal, como dice San Mateo capítulo 5, versos 3 a 6, como 4 campos, 4 formas de corazón. Corazón pobre, corazón humilde, quebrantado, y corazón manso, corazón sediento y hambriento de la justicia, por ser tan pecadores. Final, ¿verdad? Los judíos reciben la salvación final, ¿verdad? Por eso aquí están hablando de este punto, verso 6, y luego todo Israel será salvo. Todo Israel, ¿qué quiere decir? Todo creyente, ¿verdad? Sea gentiles o judíos. Todos los que son creyentes verdaderos en el Evangelio, siendo renacidos, Dios los ve como Israel, ¿verdad? Vencedores. Entonces, todo Israel significa, entre todos judíos son salvos, y pueblo de Israel, que también algunos que son salvos, sumando todo, Dios nombra acá todo, ¿verdad? Todo Israel será salvo. Ya porque el final, último pedazo de judío llegando a ser salvo, entonces todo ya completa. Así, última cosecha, 144.000 judíos santos, renacido época de la tribulación por 3 años y medio,
Primero dos testigos que predican, ¿verdad? Ellos mueren martirizados. Y después 144.000 judíos también, por poder de anticristo, ¿verdad? Por maldad de anticristo, ellos terminan mortificados y también martirizados. Ellos todos van a morir, ¿verdad? Por la persecución del anticristo también. Por eso esto se llama última cosecha final. Así que todo Israel será salvo final, ¿verdad? Como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Sión, ¿verdad? El reino de Dios, ¿verdad? De Dios viene. Vendrá de Sión el libertador, Cristo, que apartará de Jacob la impiedad. Así libera a Jacob, quien es pueblo de Israel, ¿verdad? De la impiedad, ¿verdad? Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, porque vosotros ya son gentiles por la gracia son salvos. Pero antes de judíos llegaron ellos primero renacidos salvos, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. En este punto, ¿verdad? Los judíos perdieron este punto. Por eso ellos ven a los gentiles en este punto como si fueran enemigos, ¿verdad? Pero por esta ira, por ese celo que ellos tienen, al final se quiebran, se humillan más, para que ellos queden ya ubicados, preparados para recibir la misericordia de Dios. ¿A quién alcanza la misericordia de Dios? A los buenos no, a los justos no, a los que son dignos de ser bendecidos por su buena justicia obra, fieles y perfectas, no. La misericordia es la que toca a uno que no merece nada. La justicia de Dios, ¿verdad? ¿A quién merece? ¿A quién merece? Al que no la tiene absoluta nada. Por la misericordia de Dios. Por eso, la misericordia, ¿verdad? La misericordia y la justicia se besan, se encuentran. El libro Salmo capítulo 45 y 85 dice, ¿verdad? La justicia y la misericordia se encuentran, ¿verdad? Por eso, la justicia verdadera de Dios por medio de la misericordia únicamente. Por eso, y siendo pecadores total, siendo pecadores muertos, sin ningún poder ni fuerza, ninguna justicia humana establecida por sí, realmente siendo puro pecador, como el hijo pródigo que volvió al padre, puramente quebrantado, fracasado, puramente ya como pecador ante el cielo, ante el Padre, ¿verdad? Debe haber malgastado todas las bienes que había recibido de la mano de su padre, por su propia exigencia, ¿verdad? Contra su padre. Dame mi padre, él exigió y pidió, dame la padre herencia mía, porque yo soy tu hijo, yo tengo derecho de heredarme de todos tus bienes. Bendísimo. El padre me da una partita, ¿verdad? Se la entregó, final llevándola ante muchos días, después se escapó a otra provincia y malgastó viviendo perdidamente, ¿verdad? Al final debe haber malgastado todo. Él quedó con hambre final. Con hambre, ¿verdad? Con vergüenza. Y por su justicia humana, por su altivez, no quiso volver al Padre directo. Por eso se arrimó, ¿verdad? A uno de ciudadanos de esa provincia, apacentando cerdo. Pero ¿qué es el problema? El ciudadano de esa provincia le da trabajo y trabajo y trabajo. Así que, ¿verdad? Dando trabajo de apacentar a los cerdos, pero no dan nunca ninguna comida. Ni algarroba que comen los cerdos. Entonces, al final, él vio esa época siendo bien quebrantado, humillado. Él se acuerda de los jornaleros de la casa de su padre. ¿Qué dijo en sí? En la casa de mi padre hay muchos jornaleros con abundancia de pan. ¿Por qué yo perezco de hambre? Así él piensa. Él entendió, ¿verdad? Él entendió que él era tan rebelde, tan malvado, tan altivo, tan desobediente, ¿verdad? Al final, él se reconoce su posición tal como está, tan mal ante su padre. Única forma de vivir sin morir, ¿verdad? Es volver a su padre. Por eso no tiene ninguna justicia con la cual presentarse ante su padre, ¿verdad? Como hijo bueno, como hijo santo, hijo limpio, nunca. No tiene ninguna
obra, ninguna actitud, ningún comportamiento adecuado para presentarse como justo ante su Padre. Súper pecador, miserable, fracasado, pobrecito. Única, ¿verdad?, línea que se lo conecta al Padre es la misericordia. El Padre también viendo a su Hijo que regresa tan fracasado, perdido, golpeado, ¿verdad? Se movió, fue movido a misericordia, dice. Por eso, por medio de la misericordia, el Hijo se conecta con el Padre le entrega todo finalmente. ¿Qué dijo? Cuando el Hijo pródigo confesó ante su Padre: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu Hijo. Según su guión, ¿verdad? Antes que diga, hazme a uno de tus jornaleros. Antes que diga ese guión, el Padre se adelantó, ¿verdad? Diciendo, ¿qué dice? A todo su siervo mandando, que dice, sacar el mejor vestido y poner anillo en su dedo y poner calzado a sus pies y matemos un becerro y hagamos fiesta, porque mi hijo había sido muerto, ha resucitado, ha revivido, había sido perdido, pero yo lo he encontrado, ¿verdad? Por eso ese día se hizo una fiesta grandísima, con gozo y alegría. ¿Qué es lo que ocurrió? Única forma de unir entre el Padre y el Hijo pródigo y el Padre, por la misericordia. ¿Quién puede participar en esa misericordia? Puramente pecador, puramente perdido, puramente miserable, absoluto, pobre, fracasado total. Si no, no puede conectarse por la misericordia del Padre. Como el hijo mayor, ¿verdad? Y hijo mayor no puede entrar en ese gozo del Padre, no puede participar en esa fiesta del Padre. El hijo, ¿qué dice? Yo nunca he desobedecido contra ti, volviendo del campo donde él estaba trabajando duro debajo del sol, ¿verdad? Pero claro, él nunca disfrutó ni un cabrito. Así él dice ante su padre con actitud quejosa. Él pertenece a la obra como judíos. Nunca disfrutaba ni un cabrito. Mientras que el hijo pródigo, fracasado total, pecador total, malvado total, disfruta esa bendición tan grande hasta ser heredero del Padre. Ese anillo que está puesto en el dedo del hijo pródigo, ¿qué significa? Esa época, el anillo es sello. Heredero ya él se hizo por la misericordia, ¿verdad?, del Padre. Este es el secreto de la salvación hoy en día. Mucha gente, ¿verdad?, quieren llevar algo, quiere llevar su precio, quiere llevar su buena obra, quiere llevar su justicia y quiere comprar la salvación. Nunca pueden comprar. Quedan desechados. No, no, no. ¿Sí? Eso es lo que dice Isaías capítulo 55, ¿verdad? Persona, ¿en qué condición puede comprar leche y vino de Dios? Así es, el producto de Dios, la salvación. ¿Quién puede comprar? ¿Quién puede tomar agua viva y leche y vino? ¿Verdad? Que simboliza la sangre de Cristo. La salvación esa por obra de Cristo. El producto de Dios, la justicia de Dios. ¿Quién puede comprarla? Venid a mí, dice, sediento, y toma leche y vino. ¿Verdad? Manda a todo el mundo que venid, dice, y toma leche y vino. ¿Con qué? Ahí está ya en cuestión, ¿verdad? Compositivo hoy en día para mucha gente. Mucha gente quiere llevar algo, su propia justicia, para obtener la salvación que Dios brinda. Nunca puede conseguir, nunca puede comprar. Porque única condición que Dios pone, ¿verdad?, para comprar leche y vino de Dios es sin precio y sin dinero únicamente. Isaías capítulo 55, verso 1 dice, a todos los sedientos, así a nadie Dios hace excepción. A todo el mundo Dios ama y espera. La salvación está total abierta para todo el mundo, ¿verdad? A todos los sedientos, dice, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio y vino y leche.
¿Cuál es la condición de comprar esa agua viva y la leche y vino que viene de Dios? Sin dinero, sin precio. Con dinero no puede comprar. Hoy en día, ¿verdad? Aquí en la tierra totalmente otra cosa, ¿verdad? Sin dinero no puede comprar nada de la cosa que vende en el supermercado, ¿sí o no? ¿Qué tipo de dueño, qué tipo de persona siendo dueña de, ¿verdad? Supermercado donde tiene mucha mercancía, entrega a su cliente sin dinero, sin precio? Ninguno. Por eso la gente está total prejuicio, sí o sí, para comprar algo tiene que pagar algo. Pero en el mundo de Dios, totalmente diferente al mundo perdido aquí en la tierra, jamás. En el mundo de Dios, si se compra agua viva, vino y leche, sin dinero, sin precio. Con precio no puede comprar, sin dinero, sí. Con, ¿verdad? Precio no puede. Con dinero no puede. Sin dinero, sin precio, sí puede comprar por la misericordia de Dios. ¿Cuándo alcanzan los judíos a comprar esta salvación tan grande? Debe haber pasado tanta humillación, quebranto. Final ellos regresando a su tierra, ¿verdad? Ya final de los siglos. Ellos se ven gran arrepentimiento de haber hecho mal y mal absolutamente ante Dios, ¿verdad? Por eso viene arrepentimiento verdadero y siendo final no merecedor de nada, sin precio, sin dinero, ellos al final compran agua viva, vino y leche, que viene de nuestro Señor Jesucristo para su salvación final. Por eso ese punto, Romanos capítulo 11, ¿verdad? Está hablando, sí, Romanos capítulo 11. Ahora versículo 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Sí? Según elección, ¿verdad? Por padres, Abraham, Isaac, Jacob. Ellos son muy amados. Pero siendo amados eran tan justos, tan buenos, tan altivos, final terminan sin salvación. Ahora siendo súper enemigos contra Dios, enemigo también contra la iglesia, haciendo maldad, maldad y maldad, final ellos se presentan ante Dios por pecadores. Final ellos llegan a ser salvos por la misericordia, ¿verdad? Verso 29, porque irrevocables son los dones, el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Cuando nosotros éramos desobedientes, absolutamente, éramos salvos por la fe, por su misericordia, ¿verdad? Pero los judíos, según ellos, muy obedientes, nunca pueden llegar a ser salvos, porque tienen su precio, su propio dinero, su propia justicia, no pudieron comprar la salvación que viene por Cristo, por la gracia, por la misericordia. Con dinero no, con obra no, con justicia no puede comprar, sino siendo pecador, ¿verdad? No, los que no merecen nada, por la misericordia pueden comprar esa bendición tan grande que es la gran salvación hecha por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo únicamente. Por eso aquí dice, versículo 30, pues con vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes. Ahora sí, siendo judíos, han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Por eso ya sea gentiles o judíos, todo por ser desobediente, que no merecen nada, absolutamente por la misericordia pueden alcanzar la salvación que viene gratuitamente. ¿Por qué? El Dios cancela todo por la sangre, por la vida de Cristo. Entonces uno que compra no cancela nada, solo gratuitamente lo obtiene por la gracia de Dios. Por eso, por la fe únicamente. Como dice Efesios capítulo 2, verso 8, por la fe, por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. ¿Verdad? Esto no de vosotros. ¿Para qué? Nadie se glorie, dice, ¿verdad?
Por eso, por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto es el don de Dios, no de vosotros, sino para que nadie se gloríe. Porque no nace esa salvación tan grande, esta justicia perfecta de Dios, ¿verdad? Nunca nacen de nosotros. Así que no somos fabricantes de la justicia, pero ya la tenemos, la de Dios. Así que no es esta justicia de Dios, no es la de nosotros, sino la de Dios, ¿sí o no? La tenemos, ¿por qué? Por su gracia, por su misericordia. ¿Quién puede obtenerla? Siendo su fe, desobediente, pecadores. Así nosotros éramos así desobedientes, por lo cual, por la fe somos salvos por su gracia. Ahora los judíos, siendo su fe, ya desobediente total, destruido total, tan humillado, quebrantado, necesitado de la misericordia de Dios, ellos también por la fe, por la gracia de Dios, pueden llegar a ser salvos únicamente. Por eso acá hablan de la sabiduría profundísima de Dios. Versículo 32 dice, porque Dios sujetó a todos, tanto a los gentiles como a judíos, en desobediencia. ¿Cuál es su fin? Para tener misericordia de todos. ¿Verdad? Por eso Dios sujetó a todos. Primero en Adán ya nos sujetó a todos nosotros en pecado. Pero los gentiles rápidamente entendieron el punto, ¿verdad? Por ser tan quebrantado, perdido, descarriado. Pero los judíos, ¿verdad? Buscando su propia justicia según la ley, estableciendo su justicia propia, rechazando, no sujetando a la justicia de Dios, ellos caminaron mal. Final pasando tantos años, miles de años más bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que reconocen ellos final? Son totalmente malvados pecadores, humillados y quebrantados y miserables. Son y super pecadores. Final ellos reconocen su posición como tal pecador y alcanzan la misericordia de Dios. Por eso, hoy en día nosotros tenemos que entender. Dios sujetó a todo, dice, en desobediencia, para tener a todo, ¿verdad? De todo, misericordia. Hoy en día igual pasa lo mismo. Sin que sea pecador verdadero, uno no puede llegar a la misericordia, sin ella uno puede llegar a ser salvo. Por eso, uno que carga un montón de justicia, un montón de suposición, ¿verdad? Superior que otro, con altivez, no pueden llegar. Esa salvación tan grande hecha por gran amor y poder de nuestro Dios. Pero uno siendo pecador, arrepentido, así que no creyendo ninguna doctrina ya falsa, se da cuenta de que nada puede salvar a mí, solo Cristo. Como mujer adúltera estaba detenida total, clavada total ante la presencia de Dios, ¿verdad? Sin movilidad, absolutamente. Mientras que todos los fariseos y escribas se escapan de Cristo, ella no, porque ella es una pecadora absoluta y arrepentida. Reconoce que sin eso no hay salvación para ella. Cristo final la rescató, la justificó total. Se convirtió ella como una justa. Por la sentencia de Cristo se nota, ¿verdad? Como juez eterno. Mujer, y yo te condeno. Y luego viene, vete y no peques más. Como una añadidura viene renovación de vida para agradar al Señor con su vida cotidiana hasta la muerte de ella, ¿verdad? Físicamente. Por eso la salvación ya preparada en Cristo, únicamente uno la alcanza por la misericordia, siendo desobediente únicamente. Ya ahí, el siendo desobediente encuentra con Cristo, siendo ya renacido, ya justificado por la fe de Cristo. Sellado del Espíritu Santo viene nueva vida, una vida renovada, ya puede fructificar, ¿verdad? Lleva una vida justa, limpia, santa, para gloria del Señor. Por eso salvación una cosa, la vida para glorificar al Señor otra cosa. No debería ser confundida entre dos opciones que son diferentes niveles. Sí, hoy hasta aquí vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por su gran misericordia.
para todo el mundo entero. Cualquier desobediente ante la presencia de Dios no son dignos de ser bendecidos, pero Dios lo bendice por su misericordia con una salvación divina y perfecta hecha por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tal como dice Hebreos 10, verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Así somos, Señor, ya santificados por la fe, por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Nuestra fe no se nunca se base en nada, sino en la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Porque Cristo es el que quitó todo nuestro pecado como Cordero de Dios en su primer bautismo. Y luego, en su segundo bautismo, en su sangre, canceló por todo nuestro pecado una vez para siempre. Para nuestra salvación eterna, Señor, gracias por su bendición tan grande. Cada uno, siendo desobediente, alcanza esa bendición tan grande por la misericordia únicamente. Uno que no merece nada jamás ante Dios. Y final termina. Bien bendecido y mereciendo a todo que Dios ofrece. Por la fe, por la misericordia de Dios. Así que bendiga, Señor, a todos quienes están alrededor de nosotros, que ellos conozcan este secreto tan hermoso y grande, para que ellos sean participantes de, primero en la vida eterna, en la vida abundante en Cristo, saciadamente. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Sí, hoy no, vamos a continuar. Sí, buenas noches y saludo a toda su familia, a la tarde de ustedes. Hasta luego.